Hoy vamos a analizar al concepto natural de lo que significa el tiempo y cómo lo debemos interpretar para usarlo correctamente sin cometer errores que a la larga produzcan graves equivocaciones en su aplicación. No vamos a analizar complicadas ecuaciones, pero sí sutiles conceptos básicos elementales y modelos teóricos complejos que probablemente no hayas visto hasta ahora. Comencemos. Tiempo es la medida de una demora. Demora es lo que algo tarda en ocurrir. Es lo que hay que esperar desde el inicio hasta el final de cualquier evento, acción o proceso observado. Y a esa espera la medimos con cantidad de movimientos, iguales y constantemente repetitivos, como los giros de nuestro planeta Tierra. Durante milenios, la humanidad se ha valido de la astronomía para medir el tiempo con días y años. La unidad de medida del tiempo desde siempre era el día solar, que se dividió en 86.400 partes que llamamos segundo. Pero los movimientos astronómicos observados con la nueva tecnología ya no son tan precisos ni permanentes. Los átomos, en cambio, permiten una medición del tiempo mucho más precisa, y hoy nuestra unidad de medida del tiempo es el segundo. Por eso, desde 1967, el Sistema Internacional de Unidades ha definido al segundo como la duración de cierto número de oscilaciones de partículas de cesio 133, que al ser expuestas a un tipo especial de microondas, esos átomos de cesio 133 se comportan como un péndulo que oscila a 9.192.631.770 veces en cada segundo. El tiempo es la magnitud física que mide y compara la demora de los movimientos en todo lo que existe. Precisamente ese concepto nos permite hacer un enfoque distinto. Desde 1899 conocemos las llamadas unidades naturales de Max Planck, que permiten a los científicos una mayor simplicidad y claridad cuando estas unidades se ajustan a la estructura fundamental del universo. En base a esto, podemos definir al segundo con una cantidad de movimientos diferente. El largo de Planck es igual a 1,61 por 10 a la menos 35 metros. Es la distancia más corta que puede existir en nuestro universo, medida con nuestras unidades. Entonces, vamos a definir al movimiento patrón como un desplazamiento de un largo de Planck. Si algo se mueve una distancia más larga, demorará tantos movimientos patrones sucesivos como largos de Planck entran en la distancia recorrida. Lo que demora cada movimiento patrón de Planck es el menor tiempo posible en la naturaleza que nos rodea. Es un tiempo de Planck. Representa el tiempo más pequeño posible que puede ser descrito por la física actual, 5,39 por 10 a la menos 44 segundos. En cosmología, el tiempo de Planck representa el instante de tiempo más pequeño en el que las leyes de la física podrían ser utilizadas para estudiar la naturaleza y la evolución del universo. En consecuencia, la velocidad máxima que puede existir en cualquier lugar del universo es un largo de Planck cada tiempo de Planck, igual a 299.792.458 metros por segundo. A esta distancia máxima recorrida en metros durante un solo segundo, le podemos calcular cuántos largos de Planck contiene, y lo que dura el segundo sería igual a 1,85 por 10 a la 43 movimientos patrón. En base a esto, podemos definir al segundo con una cantidad de movimientos diferente. Un segundo es la demora de 1,85 por 10 a la 43 movimientos sucesivos de un largo de Planck. Esta sería la definición natural del segundo, que es independiente de la existencia del ser humano, porque todas estas unidades se ajustan exactamente a la estructura fundamental del universo. Algo que
que ejecuta esta cantidad máxima de movimientos por segundo es el fotón. Desde que es emitido, debe moverse constantemente porque el fotón quieto no existe. Por eso, cada vez que transcurre un tiempo de Planck, el fotón está obligado a ejecutar un movimiento instantáneo de un largo de Planck. Veamos los postulados y fundamentos del tiempo así definido, con estas unidades naturales. Desde el año 1900, con Max Planck, comenzó la física cuántica, que es la física de las distancias muy cortas. Ahora vamos a estudiar la física de los tiempos muy cortos. En la definición de universo, tenemos una descripción muy parecida a la de la física clásica. Universo es el espacio tridimensional que contiene toda la materia y energía. Pero le hemos hecho otro agregado muy especial. Es todo lo que existe ahora en su posición actual. Ahora significa en este instante. Pero en nuestra vida cotidiana, digo ahora, y antes que termine de decirlo, ese instante ya pasó. Como vamos a estudiar la física de los tiempos muy, pero muy cortos, entonces, cuando yo diga ahora o este instante, vamos a imaginar que todo en el universo se detiene para darnos la oportunidad de analizar la situación del presente en este preciso momento. Por lo tanto, en este instante universal, todo el universo está imaginariamente quieto, cada cosa en su posición exacta y bien definida dentro del espacio tridimensional. Y este instante universal que observamos es la posición quieta de todo lo que existe. En este contexto, también vamos a dejar de lado al principio de incertidumbre de Heisenberg, y todo lo que existe ahora existe donde está en este instante, ni antes ni después. Eso implica que en cada instante del universo, todo lo que existe existe simultáneamente, en este mismo momento instantáneo. Por ahora, en este modelo, también dejamos de lado a la relatividad, donde lo observado depende de quién lo observa y la simultaneidad se pone en entredicho. Más adelante, ya pondremos en su lugar al observador y a lo observado. Por lo tanto, en cualquier instante que podamos imaginar, todo existe simultáneamente. Pero todo lo que existe ahora, que está imaginariamente quieto en este instante, tiene la capacidad de moverse. Pero, ¿qué es un movimiento? Diremos que algo tuvo un movimiento cuando se ha desplazado la distancia de un largo de Planck, 1,61 por 10 a la menos 35 metros, que según Max Planck es la mínima distancia que existe en el universo medida con nuestras unidades. Si algo se mueve una distancia más larga, entonces lo hará con sucesivos movimientos patrón de un largo de Planck, sumando la demora de cada movimiento individual, que es igual a un tiempo de Planck. El tiempo se representa con la variable t, y es lo que se usa en todas las fórmulas y cálculos de la ciencia que nos explican los fenómenos físicos. En nuestro sistema internacional, la unidad de medición del tiempo es el segundo en un marco sexagesimal. El resto de las unidades del tiempo son distintas cantidades concretas de segundos. Y el segundo es una cantidad concreta de movimientos patrón sucesivos. Por lo tanto, todas las unidades del tiempo son la demora de distintas cantidades de movimientos patrón de un largo de Planck sucesivos. El tiempo se mide con la cantidad de segundos marcados por tu reloj. Tu reloj demora en marcar un segundo cada vez que a tu lado se producen 1,85 por 10 a la 43 movimientos patrón de un largo de Planck en casi todo lo que existe. Hemos dicho que el fotón quieto no existe. Si tiene la obligación de moverse siempre, entonces lo podemos usar como ejemplo de la cuantificación de los movimientos de Planck incluidos en el segundo. El fotón es muy importante en la medida del tiempo, porque desde que es emitido tiene la obligación de moverse. El fotón quieto no existe,
Por lo tanto, cada vez que transcurre un tiempo de Planck en el lugar donde estás ahora, en este instante, todos los fotones siempre deben moverse un largo de Planck en cualquier dirección. En un segundo, los fotones avanzan 1,85 por 10 a la 43 veces un largo de Planck, y si no tienen interferencias, entonces pueden viajar 299.792.458 metros. Por eso decimos que la velocidad de la luz es la máxima velocidad que existe en el universo, y el tiempo es la variable física que mide la demora de cualquier movimiento, contando la cantidad de movimientos de un largo de Planck que se producen medidos con los segundos marcados con tu reloj en ese lugar donde estás ahora. Porque en el lugar donde estás, usando la variable tiempo que marca tu reloj, Newton siempre tiene razón. Se cumplen todas las leyes de la física. Eso es verdad. Pero en la física clásica se cometió el error de considerar que tu tiempo era uno solo, idéntico en todo el universo. Y ya se ha comprobado que en este mismo instante puede haber variaciones en las medidas del tiempo de distintos lugares. La primera vez que se cambió la versión sobre la naturaleza del tiempo fue en 1905, en un ejercicio teórico indemostrable con la tecnología de aquella época. Albert Einstein propuso la teoría de la relatividad especial, donde afirmaba que el tiempo disminuye dentro de algo que se mueve a alta velocidad. Por primera vez se consideró la posibilidad de que existan simultáneamente dos lugares con tiempos medidos distintos. Para comparar esos dos tiempos distintos, siempre tienen que referirse a la misma demora. Dijimos que demora es lo que tarda algún evento, acción o proceso entre el inicio y la finalización del mismo. Es decir, esos tiempos diferentes medidos deben tener un mismo instante inicial y un mismo instante final, independientemente desde donde sean observados. El mejor ejemplo es el de una nave que parte desde la Tierra a gran velocidad y vuelve en un futuro cercano. Comenzamos diciendo que el tiempo mide la demora del viaje entre el instante inicial de la partida y el instante final de la llegada. Por lo tanto, la demora del viaje es la misma, tanto en la nave como en la Tierra. Con este ejemplo, podemos entender claramente que la demora es igual en todo el universo, pero el tiempo medido para esa misma demora puede ser diferente en distintos lugares. Durante el viaje, con dos relojes idénticos, en la Tierra se midió un tiempo T1 y dentro de la nave un tiempo T2 mucho menor, para la misma demora del viaje. Es decir, el tiempo es diferente en distintos lugares, tal cual lo dice Einstein en su ecuación de la relatividad. Pero la demora es universal. Es la misma demora en todos lados, tanto en la Tierra como en la nave durante todo el viaje de ida y vuelta. Por lo tanto, la ecuación de la relatividad especial de Einstein establece que para la misma demora, el tiempo T1 medido quieto en la Tierra es igual al tiempo T2 medido en la nave durante el viaje sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad v de la nave al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Y a la inversa de esa raíz cuadrada se la llamó factor de Lorentz, que siempre es mayor que 1. Vamos a describir varias definiciones derivadas de esta teoría. Marco de referencia temporal es una zona del espacio universal donde el tiempo se mide siempre igual. Todos los relojes de ese lugar tienen la misma demora para marcar un segundo. En este ejemplo, tenemos un marco de referencia temporal en la nave y otro distinto en la superficie de la Tierra. Llamaremos marco de referencia temporal 1 la Tierra, marco de referencia temporal 2 la nave. Y tiempo propio es el tiempo medido en cada marco de referencia temporal.
Quiere decir que en dos marcos diferentes, la duración del segundo propio de cada marco puede ser diferente. El reloj 2 de la nave demora más en marcar un segundo 2 que el segundo 1 marcado por el reloj 1 en la Tierra. En este caso, tenemos dos marcos de referencia temporal. El tiempo propio T1, medido con segundos 1 en la superficie de la Tierra, y el tiempo propio T2, medido con segundos 2 dentro de la nave. Los tiempos medidos del viaje son T1 veces la duración del segundo 1 en la Tierra y T2 veces la duración del segundo 2 en la nave. Ambos tiempos miden la misma demora del viaje. Por lo tanto, T1 veces el segundo 1 es igual a T2 veces el segundo 2. Hemos dicho que el tiempo propio T2 medido por el reloj en la nave es menor con respecto al tiempo propio T1 medido en la Tierra para la misma demora del viaje. Es decir, pocos segundos largos son igual a muchos segundos cortos. De tal manera que T1 segundos 1 es igual a T2 segundos 2. Y a esta relación la podemos usar para comparar todos los tiempos propios con la duración de sus respectivos segundos. Menos cantidad de segundos largos es igual a más cantidad de segundos cortos. Y al final la demora es igual para todos los marcos. La última modificación del concepto del tiempo, Einstein la volvió a hacer 10 años después, en 1915. Y por más de un siglo, nada ha cambiado en su interpretación científica. Veamos. En otro ejercicio teórico indemostrable para la tecnología de 1915, Albert Einstein propuso la teoría de la relatividad general, expresando que para la misma demora, el tiempo propio medido disminuye a mayor altura en un campo gravitacional. Y al año siguiente, Schwarzschild le encontró la solución perfecta con la ecuación de la relatividad especial, pero reemplazando a la velocidad v por la velocidad de escape v sub e en el campo gravitacional. En un marco R, que está a una distancia r del centro de la masa que provoca el campo gravitacional, su reloj marca para la demora observada un tiempo tr. Y el otro es un marco de referencia temporal que está fuera de la influencia del campo gravitacional. Su reloj marca un tiempo t0 para la misma demora. Y en 1916, como dijimos, Schwarzschild encontró las fórmulas exactas para la comparación de los distintos tiempos medidos en un campo gravitacional. Para la misma demora, el tiempo medido tr a una distancia r se puede expresar como el tiempo medido t0 en el vacío por estas raíces cuadradas con la velocidad de escape o la masa m del cuerpo masivo o su radio de Schwarzschild del agujero negro. Nada de esto podía comprobarse con la tecnología de aquella época. Cuando le dieron el premio Nobel de 1921 a Albert Einstein, le aclararon oficialmente que no se lo daban por estas teorías de la relatividad, hasta tanto fueran demostradas. Y nada cambió. Hasta que en 1959 se publicaron los resultados del histórico experimento del laboratorio Jefferson de la Universidad de Harvard. Robert Pound y Glenn Repka emitían fotones de muy alta frecuencia desde un lugar quieto en el sótano hasta otro lugar quieto en el altillo por un tubo de vacío para evitar interferencias. Y para una altura de poco más de 22 metros, esos fotones se recibían con corrimiento al rojo, lo que demostraba que el reloj del sótano marcaba un tiempo propio más lento que el reloj en el altillo. Por lo tanto, el reloj del sótano era más lento porque demoraba más en marcar un segundo propio que el reloj en el altillo. Tiempo propio es el que marca tu reloj en el marco de referencia temporal donde estás ahora. Se llama propio porque la demora de tu segundo puede ser diferente a la de otros relojes idénticos cuando están en otro marco. Hoy ya podemos comprobar que el tiempo varía en distintas zonas de todo el universo.
Ya sabemos que si tuviéramos relojes suficientemente precisos, prácticamente cada persona en este mundo estaría midiendo un tiempo distinto a los demás. Hasta el tiempo verdadero de tu cabeza es más rápido que el de tus pies. Pero usualmente no nos resulta útil analizar diferencias de millonésimas de un segundo. Entonces podemos adoptar un tiempo propio práctico. Por ejemplo, podemos decir que todos tenemos un tiempo propio similar en toda la superficie terrestre. Esta aproximación sirve para coordinar simultáneamente el tiempo de todas nuestras computadoras. Y al tiempo verdadero lo podríamos llamar tiempo propio científico, donde las diferencias de microsegundos pueden ser importantes. Por ejemplo, para tener precisión con el GPS, se debe tener en cuenta la diferencia de tiempo propio en microsegundos de los satélites desde allá arriba donde te ubican en la superficie terrestre. Y nada ha cambiado en el concepto del tiempo desde que fue enunciada la teoría de la relatividad general de 1915, que desde 1959 ya ha sido completamente comprobada. Tomando como punto de partida a todos estos postulados, vamos a analizar los criterios y la forma correcta de medir el tiempo que deberíamos usar en toda la ciencia física. Quizás hoy hemos partido de un concepto natural del tiempo que es un poco diferente a lo habitual. Pero el concepto del tiempo, desde que se enunció la teoría de la relatividad en el año 1915 hasta hoy, no ha cambiado. Y ya sería aceptable agregarle algo nuevo. Actualmente falta algo que relacione a los distintos tiempos propios que se miden simultáneamente. El concepto de demora universal simultánea nos da la solución. Como ya hemos visto, el viaje de una nave espacial a gran velocidad es el mejor ejemplo de la relatividad especial y nos indica que existen dos tiempos diferentes, T1 en la Tierra y T2 en la nave, para medir la misma demora del viaje, porque entre el momento de la partida y de su llegada en el regreso, la demora fue la misma, tanto en la nave como en la Tierra. Eso nos indica que el tiempo puede ser diferente en distintos lugares, pero existe una demora universal simultánea, igual en todos lados. Esta nueva teoría del tiempo cuántico es solo un modelo físico teórico que precisamente se basa en que la demora es igual en el presente de todo el universo. ¿Cómo sería esa demora universal? Supongamos que en este cuadradito azul en perspectiva contiene todo lo que existe en su posición que tiene ahora en el espacio universal. Imaginemos a este instante, ahora, donde todo permanece imaginariamente quieto en todo el universo. Este será nuestro instante inicial. Pero luego de una demora infinitamente pequeña, que llamaremos cuanto de demora universal delta t, se producen movimientos patrón de un largo de Planck en cualquier parte, y entonces se forma un nuevo instante universal, con las nuevas posiciones de todo lo que existe. Y esto se repite una y otra vez entre el instante inicial y el instante final observados, formando t instantes intermedios. La posición de cada cosa que existe en cada uno de esos instantes son creados por movimientos patrones colectivos simultáneos que están separados por la demora cuántica delta t. Y la demora universal para todo lo que existe es igual a t veces la demora cuántica delta t. Y esta es la demora universal que estábamos buscando, entre el instante inicial y el instante final, que contiene a todo lo que existe y durante este periodo, esa demora es la misma en cualquier parte del universo. Entre el instante inicial y el instante final están contenidos todos los movimientos patrón producidos en todos los lugares del universo. Pero durante ese lapso, en cada instante individual, se producían movimientos en algunas zonas del universo, mientras que otras permanecían quietas, y el fenómeno se repetía
con distintas zonas con movimientos y quietas. Vamos a separar solamente a los instantes universales, donde sí se producían movimientos en la zona que llamaremos marco cero de referencia temporal. En total, fueron t0 instantes, mucho menos que los t movimientos en todos los lugares del universo. Si dividimos al tiempo universal t por el tiempo propio t0, tenemos un número que llamaremos cuánto del tiempo propio q0. Cada vez que ocurrían q0 movimientos universales, entonces se producía un solo movimiento colectivo en el marco cero. Por lo tanto, t0 veces q0 es igual al tiempo universal t, y lo mismo se puede aplicar a los demás marcos de referencia temporal del universo para la misma demora universal. Entonces, en otro marco 1, cada q1 movimientos universales, también se producía un movimiento en ese marco 1. En este caso, vamos a suponer que el cuánto de tiempo propio q0 es mayor al cuánto de tiempo propio q1. La cantidad total de movimientos t en todo el universo es igual a t0 veces el cuánto q0 y también a t1 veces el cuánto q1. Por lo tanto, t0 veces el cuánto q0 es igual a t1 veces el cuánto q1. Y se nos ha formado la ley del tiempo cuántico, que iguala a la misma demora universal con los diferentes tiempos propios medidos t0 del marco 0 y t1 del marco 1. Y podemos visualizar que la demora universal t por delta t es la misma demora que en el marco 1, que aunque tuvo muy pocos movimientos t1, con su cuánto q1 de instantes universales, cuando permanecía todo quieto en ese marco, nos permite igualar la demora a la del tiempo t universal. Imaginemos que entre el instante inicial y el instante final observados en todo el universo, se mide la demora de un segundo 1 en el marco 1. Y se habrán producido 1,85 por 10 a la 43 movimientos patrón en ese marco 1. Pero en el marco 0, el cuánto q0 es menor, y esa misma cantidad de movimientos patrón se completa antes, con menos demora. El segundo 0 demora menos en cumplirse que el segundo 1. En el marco 1, un fotón sin interferencias avanza 299.792.458 metros en un segundo 1. Y en cada movimiento cuántico patrón, el fotón avanza un largo de Planck. Por lo tanto, en un segundo 1, el fotón tuvo 1,85 por 10 a la 43 movimientos, que son todos los movimientos del marco 1 en un segundo 1. Y lo mismo ocurre simultáneamente desde el instante inicial en el marco 0. Pero esa cantidad de movimientos en el marco 0 son un segundo 0 que tiene una duración menor que la del segundo 1. Por lo tanto, los fotones viajan siempre a la misma velocidad de la luz en tiempo propio, pero en el marco 0 se mueven a una distancia mayor que en el marco 1 para la misma demora universal. ¿Y cuánto dura un cuánto Q? En todos los marcos, un segundo propio dividido la cantidad de movimientos nos da una demora de cada movimiento patrón para cada marco, igual a 5,39 segundos propios por 10 a la menos 44, que es igual a un tiempo de Planck medido en segundos propios con cada reloj en cada marco. En cada marco de referencia temporal, su cuánto Q de tiempo propio siempre es igual al tiempo de Planck marcado por el reloj dentro de ese mismo marco. Si se emite un fotón desde el marco 1, se recibirá sin cambios en el marco 0, y en un segundo 1, el fotón es emitido con una frecuencia FE ciclos por segundo 1, que en el marco 0 se recibirán con un segundo 0, donde entran FR ciclos por segundo 0, que será la frecuencia recibida. Y el corrimiento al rojo de esos fotones recibidos
tendrán un corrimiento al rojo igual a la frecuencia emitida Fe sobre la frecuencia recibida Fr, que son proporcionales a la duración de los segundos propios, y también a los cuantos Q1 sobre Q0 propios. Y con la ley del tiempo cuántico le podemos igualar al corrimiento al rojo los tiempos medidos T0 sobre T1. Y se nos ha formado la ley del fotón. Si estamos en el marco cero, midiendo el corrimiento al rojo de los fotones que recibimos desde el marco 1, eso nos permite conocer el tiempo propio T1 del marco 1 sin mandar un reloj hasta allá, simplemente midiendo el tiempo T0 con nuestro propio reloj del marco 0. ¿Qué podemos cuestionarle a este modelo físico teórico? 1. El tiempo transcurre de forma continua y no a saltos de un cuanto delta t de demora universal. 2. Por lo tanto, nunca puede existir una posición quieta de todo lo que existe en el universo. 3. Tampoco puede existir cada cosa en su posición exacta y bien definida dentro del espacio tridimensional, porque viola el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y 4. Es conocido que la relatividad de Einstein, donde todo lo observado depende de quién lo observa, la simultaneidad se pone en entredicho. Todos estos planteos están aceptados, porque este modelo físico-teórico propuesto para analizar el tiempo es un simple algoritmo para resolver las actuales contradicciones sin explicación, producto de las medidas observadas en la realidad con las nuevas tecnologías. Veamos otro ejemplo similar a este, pero que ya fue ampliamente aceptado por la comunidad científica. Ya lo hemos analizado con más detalles en charlas anteriores. Partiendo del comportamiento corpuscular y ondulatorio de los electrones, se concluyó en una nube de probabilidades de encontrar a cada electrón alrededor del núcleo atómico en cualquier momento. Pero esas nubes no existen en la realidad. Sin embargo, son una herramienta teórica para explicar exitosamente a los enlaces covalentes orientados en el espacio para obtener las formas tridimensionales de todas las moléculas así formadas. Y la teoría de los orbitales atómicos fue ampliamente aceptada porque resultaron de gran utilidad para pronosticar a la realidad química. Entonces, también podríamos aceptar a este modelo físico-teórico del tiempo cuántico si este algoritmo realmente sirve para explicar correctamente a las mediciones del tiempo. Vamos a ver ahora cómo puedes aplicar esta teoría en la vida real. Estás en tu lugar con tu reloj, observando a otro lugar distinto, que tiene un reloj idéntico al tuyo. Tu reloj marca tu tiempo propio. En tu lugar tienes un marco de referencia temporal con el mismo tiempo teórico, que llamaremos marco cero. Y en el otro lugar tendremos un marco de referencia temporal distinto, que llamaremos marco 1. La unidad de tu reloj es lo que demora en marcar el segundo cero propio. Y la unidad del otro reloj es lo que demora en marcar el segundo 1 propio. Imaginemos que desde el marco 1 se emite un fotón en tu dirección a la velocidad de la luz. De acuerdo con la fórmula de la relatividad especial, en el camino no puede tener ningún cambio interno, porque a la velocidad de la luz su tiempo propio interno es cero, es decir, sin movimientos internos. Y tal cual lo recibes en tu marco cero. La frecuencia emitida será de cantidad de ciclos Fe por segundo 1. Y en tu marco cero lo recibes con la frecuencia Fr de ciclos que entran en tu segundo propio cero más corto. Por lo tanto, le mides un corrimiento al rojo igual a la frecuencia emitida sobre la recibida, que será proporcional a la duración del segundo 1 sobre lo que demora en cumplirse el segundo 0. Tu tiempo propio para cierta demora observada será T0 veces el segundo 0. Y para la misma demora, el otro reloj marcará T1 veces el segundo 1. Y con la ley del tiempo propio, para la misma demora, el tiempo T0 por el segundo 0 será igual a T1 veces el segundo 1.
Y podemos agregar a T0 sobre T1 en la igualdad del corrimiento al rojo. Y tenemos a la ley del fotón, que es muy importante porque midiendo con tu reloj al tiempo propio T0 de cualquier fenómeno que ocurra en el marco 1 sobre el corrimiento al rojo recibido y medido de sus fotones, te permite conocer el tiempo propio T1 sin haber mandado un reloj hasta ese marco 1. Y ese tiempo propio T1 calculado es el que tienes que usar en todas las fórmulas físicas para un fenómeno analizado en ese marco 1, porque todas las leyes de la física se cumplen con el tiempo propio de cada lugar. Supongamos que en tu marco 0 tiras una piedra hacia arriba y cae en 1 segundo. Y otra persona en el marco 1 hace lo mismo, pero con su reloj demora mucho más en marcar su segundo 1. Vas a observar que la piedra tarda demasiado en caer. Entonces, vas a decir equivocadamente que en el marco 1 debe haber mucha materia oscura para justificar esa demora, hasta que veas este video y te des cuenta que la materia oscura no es necesaria, porque allá se cumplen todas las leyes de la física con el tiempo propio T1. A la persona que está en el marco 1 habría que decirle, en el lugar donde estás, todo lo que se mueve a tu alrededor lo hace a una velocidad normal. Toda la realidad que te rodea cumple con todas las leyes de la física. Los que te ven desde fuera de tu marco se equivocan. Y a ti te diría, en el marco 1 están bien. Todo es normal a su alrededor y con el tiempo marcado de su reloj se cumplen todas las leyes físicas. Si a lo lejos estás viendo algo raro, es simplemente porque tu reloj marca un tiempo distinto. En tu vida cotidiana tienes muy pocas posibilidades de ver cosas raras a tu alrededor. Los relojes de esas personas que van en auto no tienen tanta diferencia con el tuyo. Tampoco los que están en el piso 20 cuando estás caminando en la calle. Las mayores posibilidades de equivocarte es cuando miras muy pero muy lejos. Por eso, aunque no son los únicos, los astrónomos son los que más corren el riesgo de cometer las equivocaciones más grandes. Si un astrónomo está en su observatorio del marco 0, conviviendo con su reloj que marca segundo 0, por lo tanto a todo lo que ve, desde el instante inicial hasta el instante final observado, le mide un tiempo T0. Y todo lo que ve es gracias a los fotones recibidos desde el cuerpo emisor de luz observado. Por lo tanto, les mide un corrimiento al rojo ρ, que es mayor cuando el objeto observado está más lejos. Cuando mira a una estrellita que gira muy cerca del agujero negro de nuestra galaxia, debido a su cercanía a ese agujero negro, estará en un campo gravitacional mucho más intenso que aquí en la Tierra. Para la misma demora medida T0 que podemos observar desde la Tierra, el tiempo que mediría su reloj propio es T1. Es como si esa estrellita estuviera en el sótano de la galaxia y nosotros en el altillo. Por lo tanto, podemos usar la experiencia del laboratorio de Harvard. Pero ahora conocemos la ley del fotón, y el tiempo propio medido en la estrella T1 es igual al tiempo que le medimos aquí en la Tierra, T0, sobre el corrimiento al rojo de los fotones recibidos. Imaginemos que el astrónomo les ha medido a los fotones un corrimiento al rojo igual a 4, y tuvo que esperar 8 años hasta que la estrellita dé un giro completo alrededor del agujero negro, en una circunferencia de radio r. En el instante inicial observado, la estrella comienza a girar, y en el instante final observado, la estrella regresa al mismo lugar, después de completar un viaje alrededor de todo el agujero negro. Esa es la misma demora universal del viaje, tanto para el astrónomo en la Tierra como para la estrella en su órbita circular. Por lo tanto, el tiempo propio T1 de la estrella para la misma demora en dar un giro completo es 8 dividido 4 y tarda solamente 2 años propios. Con ese corrimiento al rojo, la demora de 8 años 0 propios en la Tierra es igual a la demora de 2 años 1 propios a una distancia r del agujero negro.
y todas las leyes físicas se deben aplicar con el tiempo propio del lugar observado, de modo que el astrónomo tiene que esperar 8 años para informar que esa estrella gira en solamente 2 años. Ahora bien, sabemos que prácticamente ninguna estrella gira en una circunferencia perfecta alrededor del agujero negro de nuestra galaxia. En sus giros elípticos van cambiando su distancia r al agujero negro y los cálculos de su tiempo propio serán mucho más complicados. Pero el resultado final será el mismo que el de este ejemplo muy simplificado. ¿Y qué están publicando nuestros astrónomos? Que las estrellas giran muy lentamente cerca del agujero negro y que van aumentando su velocidad a medida que se alejan de su centro de masa, porque así lo vemos. Entonces, piden una materia oscura inexistente para justificar los movimientos de lo que ven y gastan miles de millones de dólares en encontrar esa famosa materia oscura. Pero todas las leyes de la física se cumplen en tiempo propio. Por lo tanto, así giran con su tiempo propio y las velocidades mayores son las que están girando muy cerca del agujero negro. Son como Mercurio girando muy rápido cerca del Sol. Y las estrellas que están muy lejos son como Neptuno, que está allá lejos, donde el campo gravitacional del Sol es mucho más débil. Y es normal hacer estas comparaciones porque nuestros planetas y esas estrellas cumplen con las mismas leyes físicas, pero con el tiempo propio del lugar donde están. Y si observamos a otra galaxia cercana desde afuera, la estrella en la posición 1 tendrá un tiempo propio mucho más afectado por el campo gravitacional que otra estrella en la posición 2. Por lo tanto, veremos girar muy lentamente a la estrella del centro y más rápido a la estrella más alejada, aunque en la realidad del tiempo propio ocurra todo lo contrario. Y ya podemos completar nuestra definición del tiempo. Hasta aquí hemos llegado gracias al concepto del tiempo como medida de cantidad de movimientos naturales durante la misma demora universal simultánea en todos los marcos de referencia temporal observados. El viaje de la nave espacial es el mejor ejemplo. Nos indica que existen 2 tiempos diferentes, T1 en la Tierra y T2 en la nave, para medir la misma demora del viaje, tanto en la nave como en la Tierra. Lo que nos indica claramente que el tiempo puede ser diferente en distintos marcos, pero existe una demora simultánea que es igual en todos lados. El concepto del tiempo, desde el año 1915 hasta hoy, no se ha cambiado, y ya necesitábamos agregarle algo nuevo para abandonar algunas necesidades físicas exóticas, como la inexistente materia oscura. El concepto de la demora universal simultánea nos da una muy simple solución. Esta teoría es muy fácil para observar en todo lo que existe a una distancia de unos pocos miles de años luz dentro de nuestra galaxia de la Vía Láctea. Pero se hace mucho más complicado cuando observamos a cuerpos y fenómenos luminosos a miles de millones de años luz en el resto del universo visible. ¿Por qué? Porque esta teoría es válida solamente en el presente. Sin duda, este modelo físico teórico nos permite utilizar el corrimiento al rojo de los fotones para medir ese tiempo propio de otros lugares que nos mandan vibraciones electromagnéticas en todas sus frecuencias. Pero tiene que cumplirse el postulado de la misma demora universal entre 2 instantes observados diferentes. Para que se cumpla esta teoría, es imprescindible que la constante de demora universal delta t sea una constante universal estable. ¿Cómo podemos saber si es realmente una constante? Porque los fotones recibidos del Sol lo comprueban. Los que fueron emitidos ayer tienen la misma frecuencia que los emitidos hoy. Si delta t no fuera una constante, los fotones se estarían emitiendo a distintas frecuencias en diferentes momentos y los estaríamos recibiendo en forma caótica. Sin embargo, los fotones del Sol nos llegan siempre igual. No hay variaciones,
Por lo tanto, delta t es repetitivamente constante. Pero ¿qué pasaría si delta t se reduce de golpe? Todo seguiría igual que antes. La relación de los tiempos propios se mantiene. Las leyes del tiempo cuántico y del fotón se cumplirán con la nueva demora universal. Las leyes físicas se seguirían cumpliendo con el tiempo de su propio marco. Cuando se estaba enfrentando a la relatividad de Einstein, con gran sabiduría filosófica en 1921, Henry Bergson decía que si la simultaneidad cambia de golpe en todo el universo, no nos daríamos cuenta. Es decir, delta t es siempre igual y constante, pero si de golpe se reduce, seguiría siendo una constante. Pero digamos que con la mitad del valor de antes, y no nos daríamos cuenta. Todos los movimientos se producirían al doble de rápido, pero nuestra vida cotidiana seguiría siempre igual. Los relojes adelantarían su tiempo al doble. Los latidos de nuestro corazón acelerarían al doble. Y nosotros seguiríamos percibiendo todo al doble de rápido. Nada habría cambiado en nuestra percepción de la realidad. El tiempo en el Sol se aceleraría al doble igual que en la Tierra. El Sol nos mandaría fotones con el doble de frecuencia, pero nosotros la recibiríamos con nuestros relojes avanzando al doble de velocidad, y la frecuencia recibida sería igual que antes. Pero inmediatamente después del momento de esa reducción instantánea de delta t a la mitad, habría en el camino unos 8 minutos de fotones llegando del Sol con la baja frecuencia de antes. Y por 8 minutos nosotros veríamos al Sol de color rojo. Henry Bergson estaba equivocado. Gracias a los fotones de antes podríamos verificar el cambio de la simultaneidad. Los fotones viejos, con corrimiento al rojo sin motivo físico, son indicadores de la variación de delta t. Hemos dicho que para un lapso de tiempo en el universo con una demora de t movimientos por delta t, si delta t se reduce, la misma cantidad de t movimientos universales tendrían una demora menor. El lapso de tiempo de antes sería mayor que el lapso de tiempo de ahora. El delta t viejo se habría reducido a la demora del delta t nuevo, de tal manera que delta t nuevo tendría una demora menor que el delta t viejo. Y con ese delta t viejo, en el marco de referencia viejo, un segundo viejo tenía una demora universal de 1,85 por 10 a la 43 veces el cuanto Q0. Pero con el delta t nuevo, en el marco nuevo, tendría una demora universal menor para el segundo nuevo, con 1,85 por 10 a la 43 veces el mismo cuanto Q0. Y en el mismo lugar del espacio tendríamos un marco de referencia viejo de antes y un marco de referencia nuevo de ahora. En ambos marcos, un segundo propio viejo y un segundo propio nuevo tendrían la misma cantidad de movimientos y el mismo cuanto Q0, pero la demora nueva del segundo nuevo sería menor que la demora vieja del segundo viejo. No debemos confundirnos con la situación de dos marcos con distintos tiempos propios debido a un campo gravitacional, donde los dos marcos tienen relojes idénticos que marcan tiempos distintos para la misma demora universal. En este caso es al revés. Tenemos el marco viejo y nuevo, donde sus relojes marcan el mismo tiempo para demoras universales distintas. Desde el instante inicial hasta el instante final de antes, en el marco viejo tenemos un tiempo marcado por el reloj t viejo en un segundo viejo. Si ocurrió un fenómeno que duraba un segundo viejo en el marco viejo, ahora lo vamos a ver con un segundo nuevo que tiene una demora menor. Por lo tanto, si mido a la demora de antes con el segundo nuevo, debo tener un tiempo medido t nuevo mayor que el tiempo t viejo. ¿Cómo se interpreta el tiempo nuevo? Este es el concepto más importante que hay que entender.
Si el tiempo universal se acelera, voy a tener que medir la demora universal de muchísimos fenómenos de antes, pero con un segundo nuevo más corto de ahora. De tal manera que t viejo veces el segundo viejo es igual a t nuevo veces el segundo nuevo. Por lo tanto, la relación de demoras del segundo viejo y nuevo es la inversa de los tiempos medidos t nuevo y t viejo. Si nos hubieran mandado un fotón con el tiempo viejo de antes, con una frecuencia FE, lo recibiríamos hoy con una frecuencia FR del segundo nuevo. Y el corrimiento al rojo medido sería la frecuencia emitida vieja sobre la frecuencia recibida nueva, proporcionales a las demoras universales del segundo viejo sobre la del segundo nuevo, e inversamente proporcionales a los tiempos medidos nuevo sobre viejo. Y tenemos que la duración de cualquier fenómeno viejo calculada con el tiempo nuevo es igual al corrimiento al rojo medido de los fotones viejos por el tiempo t viejo que le medimos ahora, relación que llamaremos la ley del tiempo actual. Y este sería el modelo para observar a un fenómeno que ocurrió con el tiempo de antes, pero que nosotros lo medimos con el reloj de ahora. A pesar de que la ley del fotón y la ley del tiempo actual se ven muy similares, son dos conceptos completamente distintos. En la ley del fotón tenemos a dos relojes idénticos que miden diferentes tiempos para la misma demora universal. Con la ley del tiempo actual tenemos a dos relojes diferentes que marcan el tiempo para diferentes demoras universales. Las leyes físicas se cumplían en el momento que ocurrieron los fenómenos observados. Por eso hay que usar la demora universal de cuando ocurrió lo que vemos ahora. Pero nosotros medimos hoy a ese fenómeno observándolo con la demora actual. Por lo tanto, el tiempo que se debe usar en los cálculos físicos de fenómenos observados que ocurrieron en otra época deben ser corregidos con el tiempo nuevo medido de la demora vieja. Lo llamamos t nuevo. Vamos a ver algunos casos prácticos. Hemos dicho que los fotones viejos con corrimiento al rojo sin motivo aparente son indicadores de la variación de la constante universal delta t. ¿Dónde hay fotones viejos con corrimiento al rojo? Todos los fotones viejos recibidos desde la Tierra hasta el fondo cósmico de microondas tienen corrimiento al rojo creciente. Las explicaciones adoptadas en los años 20 del siglo pasado fueron el efecto Doppler lumínico y a partir de los años 90 el estiramiento del espacio, interpretaciones que nos han dirigido a la actual catástrofe de la cosmología. Tenemos la posibilidad de adoptar una nueva solución. Por eso vamos a usar a la disminución de la constante delta t del pasado como la causante de este fenómeno y analizar qué resultados tenemos con estas nuevas explicaciones. Las supernovas 1A, con su brillo máximo, nos permitieron comprobar el corrimiento al rojo de esta curva con la distancia desde la Tierra. Las tablas de corrimiento al rojo con la distancia son tan precisas que cuando se les mide el corrimiento al rojo a cualquier cuerpo luminoso en el espacio, ya nos permite calcular la distancia hasta nosotros en millones de años luz. Veamos qué conclusiones podemos obtener con la ley del tiempo actual, qué significan t nuevo y t viejo y cómo debemos usarlos en nuestras observaciones. A cada cuerpo luminoso que le medimos su corrimiento al rojo, también le medimos un tiempo propio viejo. Y con la ley del tiempo actual se nos forma esta curva del tiempo, similar a la de los campos gravitacionales. ¿Cómo podemos comprobar que el tiempo propio se reduce con la distancia a nosotros? Para que esta curva del tiempo con la distancia sea cierta, necesitamos un fenómeno luminoso que sea siempre igual, que ocurra en distintas épocas y que podamos medirle sus distancias. Conocemos uno,
y fue ampliamente estudiado porque lo usamos como candela estándar para medir su distancia hasta nosotros. Son las supernovas 1A. Esas explosiones son todas iguales. Comienzan con el mismo material, con la misma cantidad, siguen el mismo proceso y terminan todas con el mismo núcleo de hierro. Por ser todas idénticas, usamos a su brillo máximo para determinar su distancia hasta la Tierra. Lo que tienen de diferente es el corrimiento al rojo de los fotones emitidos, que es mayor a mayor distancia de nosotros, como lo muestra la curva de los datos medidos. Y la otra diferencia comprobada, sin explicaciones demasiado lógicas hasta ahora, es que se ha comprobado que esas explosiones, que son todas idénticas, duran un tiempo cada vez menor a medida que explotan a mayor distancia. Este fenómeno se viene observando desde los años 70 hasta el día de hoy. Y ahora podemos explicarlo con la ley del tiempo actual. A la explosión de cada una de ellas se les mide una duración del tiempo propio viejo con el reloj actual, T1, T2, T3 y T4 cada vez menor. A esos tiempos viejos medidos con el reloj actual, si lo multiplicamos por sus corrimientos al rojo respectivos, crecientes con la distancia, nos dan el tiempo T0 que les mide su demora de antes con el reloj de hoy. Con el tiempo nuevo T0 que calculamos ahora, de acuerdo a nuestro reloj actual, sería la duración de las explosiones viejas con su demora original en la época en que ocurrieron. Vamos a explicarlo con el algoritmo teórico del tiempo cuántico. Esas explosiones ocurrieron en el pasado, en lo que llamamos un marco de referencia temporal viejo, y en aquella época le hubiéramos medido una demora medida T viejo con el reloj de entonces. Para analizar el fenómeno observado, al aplicarle nuestras fórmulas físicas, hay que usar un tiempo que mida la demora en el momento y lugar donde ocurrió. No hay ningún motivo físico, como gravedad o velocidad, para que los segundos de aquel lugar y época lleguen a nosotros con una duración diferente a la original. Por lo tanto, le vamos a estar midiendo el mismo tiempo original T viejo, porque el segundo nuevo de hoy observa a un segundo viejo de antes. Si la explosión hubiera durado un segundo en tiempo propio, hoy le mediríamos un segundo con nuestro reloj actual. El problema es que hoy medimos a esa explosión con la misma cantidad de segundos, pero con una demora actual mucho menor. Por lo tanto, hay que usar al tiempo viejo medido con nuestro reloj, pero corregido a un T nuevo, para igualar la demora original de la explosión. Y debemos interpretar a la ley del tiempo actual como el tiempo T nuevo corregido para igualar la demora original, que es igual al corrimiento al rojo por el tiempo T viejo que le medimos con nuestros relojes actuales. El tiempo que se debe usar en los cálculos físicos es la demora de la época en que ocurrió dicho fenómeno, pero calculado con nuestro tiempo nuevo. Si ocurrió antes, hay que usar la demora de antes. Y a esa demora vieja hoy la medimos con el tiempo T viejo, pero con el reloj actual y con el corrimiento al rojo. Para igualar la demora original del fenómeno observado, le calculamos el tiempo actual T nuevo que debemos usar en todos los fenómenos observados en el pasado. Veamos más explicaciones de lo que vemos hoy en el pasado. Ese tiempo T0 es el que se debe usar en las ecuaciones físicas de todos los fenómenos que observamos en el pasado, hasta el mismo fondo de nuestro universo visible, calculado con el corrimiento al rojo recibido y el tiempo T1 medido con nuestro reloj actual. Según las últimas medidas publicadas por la colaboración Planck en el año 2018, a la radiación de fondo de microondas le corresponde un desplazamiento al rojo de Z igual a 1089,8 y vamos a redondear un valor aproximado de Z más 1 igual a 1100. La frecuencia emitida de los fotones del fondo cósmico de microondas era originalmente
1100 veces superior a la recibida hoy. Y esos fotones comenzaban a viajar hacia nosotros a una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo propio. Pero la velocidad medida con nuestros relojes de hoy era de solamente 273 kilómetros por segundo actual. Y esta curva roja sería la variación de la velocidad de la luz con la distancia observada hoy con nuestro reloj actual. A las distancias las hemos medido con el brillo de las supernovas 1A en miles de millones de años luz. Sabemos que un año luz son 9,46 por 10 elevado a la 12 kilómetros. Para no confundirla con el tiempo, sería mejor medir a las distancias en metros. Y la podemos expresar como 1305 por 10 a la 25 metros. Ahora sí, ya podemos hacernos la pregunta, ¿cómo varía el tiempo en esa distancia máxima que podemos ver? Cuando en el fondo cósmico de microondas pasaba un segundo propio, nosotros hoy tenemos que esperar 18 minutos y 20 segundos de nuestros relojes. Pero hasta ahora hemos calculado la demora de los fotones originales para llegar hasta nosotros como si siempre se hubieran acercado a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Y el resultado es de 13.800 millones de años. Y esa es la edad del universo visible aceptada actualmente. Pero la velocidad de esos fotones, medida con nuestros relojes actuales, era mucho menor a lo largo de todas las distancias. Ellos comenzaron con una velocidad inicial de solo 273 kilómetros por segundo actual, y fueron aumentando mucho en la primera parte recorrida y se fueron atenuando a medida que se acercaban a nosotros. Y demoraron aproximadamente 22.000 millones de años en llegar a nosotros. Esa sería la verdadera edad del universo medida con nuestros relojes de hoy. Las consecuencias de esta concepción del tiempo en nuestro universo visible pueden ser muy abundantes. Y la curva del tiempo en todas las distancias que podemos ver es muy similar a la curva del tiempo en un campo gravitacional, al que Schwarzschild le encontró la solución exacta para calcularlo. Y también podemos calcular el corrimiento al rojo de los fotones emitidos a cierta distancia de la masa que provoca un campo gravitacional con la velocidad de escape, la masa o el radio de Schwarzschild del cuerpo que provoca ese campo gravitacional observado. Seguramente debe existir una solución matemática al fenómeno físico del corrimiento al rojo durante la evolución temporal del universo, que debe ser función de la constante universal delta T, que está disminuyendo desaceleradamente. Encontrar un motivo medible para la disminución de delta T es imprescindible para conocer cuánto va a durar nuestro universo, sea cual sea su tamaño. Y esto es todo por hoy. Todavía queda mucho por desarrollar en esta nueva teoría. Por eso, en la descripción de este canal te dejo la forma de comunicarnos para intercambiar ideas, charlas y actividades de investigación. Muchas gracias y hasta la próxima.